muerte. Desde la histórica altura, el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenos días, compañeras y compañeros, en un nuevo programa de Voces de Lucha, desde el espacio de la Juventud Evarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. Sin dudas, compañeros, compañeras, que hay hechos que dejan más al descubierto realidades que todos reconocemos y que frente a lo puntual de una fecha o suceso suelen evidenciarse aún más. Sin dudas, todos reconocemos la cultura de la impunidad que se mantiene y se refuerza con el pasar del tiempo en nuestro país, donde a pesar de que los gobiernos puedan cambiar, ninguno demuestra la intención real de acabar con la misma. En el mes de agosto identificamos dos de estos procesos o fechas que ponen en el tapete esto mismo. Recientemente, un nuevo 14 de agosto, día de las y los mártires estudiantiles, aquellos y aquellas que sufrieron como consecuencias de sus luchas las más cruentas formas de tortura, persecución, hasta llegar al asesinato. Los responsables de aquel terrorismo de Estado se han mantenido en una enorme cantidad de casos impunes, en otros con condenas que rozan lo ridículo, gozando de encarcelamientos VIPs o concesiones que lejos podríamos imaginar se les otorgan a las decenas de miles de presos que hacinan las cárceles de nuestro país entre las ratas y la comida podrida. Esta política de Estado, de mantenimiento y fortalecimiento de la impunidad, también ha sido usufructuada por los responsables del asesinato de Fernando Morroni y Roberto Facal. Es que el pasado 24 de agosto se cumplieron 30 años de dichos asesinatos, y como sucede cada 24 de agosto, bajo el impulso de diferentes organizaciones de un amplio espectro y militancia independiente, se llevó adelante una movilización que partió desde el obelisco de Montevideo hacia el Filtro. Allí, a viva voz, se denunció la masacre de Jacinto Vera. Fue en aquel 1994 cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle entregó en ese año a 3 militantes independentistas vascos a los torturadores españoles. Eran Luis Lizarralde, Michael Ibáñez y Jesús Goitía, quienes estaban internados y presos en el Hospital Filtro de Jacinto Vera, mientras desarrollaban una huelga de hambre, oponiéndose a la extradición acordada entre Lacalle, el Reino de España y el juez Baltasar Garzón. Se los acusaba de pertenecer a la organización ETA. Sin embargo, a pesar de que 1994 es el año que todos recordamos, deberíamos retroceder un poco en el tiempo y detenernos en abril del 89, donde en el marco de del nefasto plebiscito de la ley de impunidad, Julio María Sanguinetti da el visto bueno a la represión, autorizando la investigación y seguimiento a los vascos de los servicios de inteligencia española en nuestro país. En octubre del 89, este grupo de inteligencia española, autodenominado Comando La Valleja y apoyados por policías uruguayos, secuestra y tortura a Anthony y Arce, a quienes tortura durante 25 horas en Shangri-La, buscando conexiones con la ETA. Ya en 1992, con el propio Luis Alberto Lacalle en el gobierno, es decir, pasando de un gobierno colorado a uno blanco, ambos en el marco de la democracia burguesa, la persecución continuaba.
Se llevaba adelante la Operación Lagarto y se realizan ciertos allanamientos en diferentes viviendas de Montevideo y Maldonado. Sigue a esta la Operación Dulce, donde son detenidos 30 vascos, procesándose 15 de ellos por tenencia de documentos falsos. El Estado español solicita la extradición de 8, accediendo Uruguay a 3 de ellos. De este modo es que se habilita la extradición de los antes mencionados Goitía, Ibáñez y Lizarralde. Como forma de protesta, rechazando el ser extraditados y exigiendo quedarse en nuestro país, comienzan con una huelga de hambre que a los pocos días se transforma en seca. Como no podía ser de otra manera, la solidaridad de la clase trabajadora uruguaya se hizo presente. El pueblo uruguayo se movilizó en las inmediaciones del Filtro durante agosto del 94, rodeando de solidaridad internacionalista a los vascos detenidos. Se realizaron ollas populares y campamentos durante día y noche. El 24 de agosto, Lacalle y Gianola, ex ministro del Interior, lanzan la represión y varios cuerpos policiales arremeten contra militantes, niños, ancianos y lo que se moviera. Como consecuencia, el saldo es de decenas de militantes heridos de bala, otros tantos heridos por sablazos y 2 jóvenes asesinados, Fernando Morroni y Roberto Facal. De 12 balazos se asesina el primero y en la puerta de su casa el segundo. A Roberto, a su vez, se le es robada una cámara fotográfica donde tenía registro de la represión, una bandera vasca y un cuadro del Che. La masacre del Filtro nos demuestra que a la clase dominante no se le mueve un pelo cuando necesita poner en acción su aparato represivo. Ese que no cumple otra función ni más ni menos que salvaguardar los intereses de la clase explotadora y opresora. Ese aparato represivo que tiene sangre obrera en las manos y que hoy quieren convencernos que son trabajadores que forman parte de nuestra clase y que su rol es defender a nuestra clase. Que este discurso lo impulsen quienes se han enriquecido a costa del sudor de nuestra clase no llama la atención. El problema es que quienes hegemonizan las grandes organizaciones de masa de nuestro país educan en la misma idea. El Filtro demuestra que tampoco existen fronteras para quienes administran los intereses de la burguesía y que en el marco de la democracia burguesa los gobiernos se validan de todas las herramientas que incluso los habilita su propia constitución burguesa para perseguir y hostigar a quienes luchan. Lo hicieron ese mismo agosto del 94, donde en un operativo realizado por inteligencia policial e Interpol, trasladaron a 12 personas a jefatura, donde realizaron un violento e injustificable interrogatorio. Desnudaron a los 12 detenidos, golpearon a algunos de ellos, amenazaron con una pistola en la cabeza a uno de ellos y efectuaron las siguientes amenazas: te vamos a hacer el submarino seco, la próxima marcha lleva chaleco antibalas, te vamos a violar, entre otras. Luego de terminada la marcha los liberaron a todos sin ningún tipo de cargo. Lo hicieron antes, lo hicieron durante y lo van a continuar haciendo cuando consideren necesario. Del mismo modo que a pesar de que ya han pasado 30 años y diferentes expresiones en el gobierno de turno, como anteriormente decíamos, todos han mantenido y reforzado la impunidad. Conocemos ya hace tiempo quienes comandaron el operativo represivo del Filtro, entre ellos Herodes Ruiz. Ruiz forma parte de la policía desde hace más de 50 años y ocupó cargos jerárquicos durante décadas. Históricamente estuvo identificado con el Partido Nacional y en particular con la familia Lacalle.
Tiene uno de los rangos más altos de la masonería. Estuvo asociado a la masacre del Filtro en 94 durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ya que era comisario de la seccional policial 13 de Montevideo y estuvo a cargo de la seguridad exterior del Filtro. También fue el subjefe del operativo que extraditó a los ciudadanos vascos. Ruiz fue jefe de policía de distintas jefaturas durante toda la gestión del Frente Amplio. En el primer gobierno fue jefe de policía en Lavalleja. En 2010 asumió como jefe de policía de Canelones. En 2015 pasó a la jefatura de policía de Maldonado, donde estuvo hasta el cierre de la gestión frente amplista. Con el cambio de gobierno, en marzo del 2020, asumió como jefe de policía de Montevideo, que en este caso duró poco. 7 meses después, y a poco de configurarse su causal jubilatoria en la Caja Civil, en tanto las jerarquías policiales retiradas son cargos políticos, el exministro Jorge Larrañaga le pidió la renuncia tras tomar conocimiento de que se había reunido con el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana durante el gobierno del Frente Amplio, Gustavo Leal. Sin embargo, el 1 de agosto del 2023 fue designado nuevamente jefe de policía de Maldonado. ¿Qué decir del ministro en ese momento de la masacre, Gianola? Años después, durante una visita en el Parlamento, en el 2017, el exministro recordó que tras los hechos fue interpelado y la resolución de la Cámara de Diputados fue finalmente favorable. Consultado por la prensa sobre si se arrepentía de las decisiones que tomó esa noche, respondió: «Me he arrepentido de muchas cosas, menos de eso. Soy un tipo profundamente cristiano y vivo pidiendo disculpas. No soy un devoto, pero reconozco que muchas veces cometo errores, pero las posiciones que sostuve en materia política, ratifico absolutamente todo lo que dije en aquella larga interpelación». En esa misma línea de impunidad se mantiene Waldemar Rosas Ruiz, quien hiciera gárgaras de haber vaciado una escopeta a un manifestante, haciendo alusión al asesinato de Morroni. Para Rosas Ruiz, el premio fue un trabajo en la Intendencia de Durazno. Compañeras, compañeros, nuestra clase obviamente sabe que luchó, lucha y luchará contra la impunidad de quienes le levantan la mano y aprietan el gatillo cuando se decide enfrentar la explotación y opresión. Nuestra clase sabe de la solidaridad internacional. En nuestra ideología, el internacionalismo no se negocia y se expresa de todas las formas que estén a nuestro alcance. Quienes formamos parte de la clase explotada y oprimida, sabemos que debemos aspirar a, como decía el Che, no se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o a la victoria. Reconocemos, obviamente, el proceso de reflujo el cual atraviesa nuestra clase. Sabemos del retroceso brutal de la ideología de nuestra clase a la hora de pensar y actuar como clase trabajadora. Pero sabemos también que debemos ser reserva moral, mantener en alto nuestras banderas ideológicas, a sabiendas de que esta correlación de fuerzas es circunstancial, del mismo modo que será circunstancial la impunidad de los asesinos de nuestro pueblo, del mismo modo que más temprano que tarde, como ya fuera puesto en papel en 1848, los proletarios de todos los países nos vamos a unir. Y en este sentir, nos parece oportuno extender la invitación a la convocatoria que se viene impulsando desde la campaña Eran Niñas, donde el próximo lunes 2 de septiembre se realizará una concentración en la Plaza Varela a la hora 17, a partir del hecho que se cumplen 4 años de los infanticidios de las niñas María Carmen y Lilian Villalba. En la convocatoria, desde esta campaña,
se exige justicia, la aparición con vida de Lichita, de quien se forzó su desaparición por parte de las fuerzas de tarea conjunta del Estado paraguayo, y la libertad a Laura Villalba y el cese a la persecución de toda la familia Villalba. Recordemos que este doble infanticidio de las niñas argentinas, Liliana y María Carmen Villalba, sin dudas forman parte de uno de los hechos más aberrantes de la historia reciente, no solo del Paraguay, sino de toda nuestra América. Este hecho fue llevado adelante por el Estado terrorista de Paraguay en su conducción de Mario Abdo Benítez. Ya han pasado 4 años de aquel 2 de septiembre del 2020, donde el gobierno hoy en día de Santiago Peña continúa sosteniendo la impunidad de los militares que asesinaron a las niñas. Estas niñas de tan solo 11 años fueron capturadas, torturadas, asesinadas con saña. Sus pequeños cuerpos fueron exhibidos como trofeo de guerra en medio de festejos presidenciales que hablaban de operativo exitoso, incluso negando la edad, la identidad y la nacionalidad de las niñas. Luego del doble infanticidio, el gobierno paraguayo y todo el aparato de los medios comerciales ha negado el derecho de la familia Villalba a acceder a la información y pedir justicia, responsabilizándola directamente de los crímenes cometidos por el Estado a través de las fuerzas de tareas conjuntas, quienes manipularon los cuerpos sin realizar una debida autopsia seria. El gobierno ocultó todas las pruebas y escondió a los responsables de las torturas y ejecuciones. Pero toda esa manipulación no alcanzó para acallar las voces y apagar el recuerdo de Liliana y María. La familia Villalba lleva décadas de persecuciones de un Estado terrorista que no distingue ni siquiera edades a la hora de perseguir y de matar. El crimen de María Carmen y Liliana se suma al del niño Néstor Oviedo Villalba, asesinado el 30 de mayo de 2010, caso que obviamente también ha quedado impune. Se trata de una guerra contra las infancias pobres, a las que se criminaliza, estigmatiza y se les niega hasta el derecho a la existencia. Por eso, desde la campaña de la niña se remarca que se viene movilizando desde hace 4 años reclamando justicia. Del mismo modo, desde esta campaña se exige la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, de 19 años de edad, prima de Carmen y María, quien fue testigo del doble infanticidio ocurrido el 2 de septiembre. Lichita fue herida y desaparecida forzosamente por el Estado paraguayo. En tanto, Laura Villalba, mamá de María Carmen, tía de Liliana y Lichita, se encuentra presa desde el 23 de diciembre de 2020, acusada como la peor criminal. Su único delito es ser madre y tía de las niñas asesinadas por el Estado y portar el apellido Villalba. También denunciamos que a Carmen Villalba, habiendo cumplido una pena de 17 años, se le negó la libertad y además se le agregaron 10 años más en un juicio amañado. Por todo esto expresado, la campaña Eran Niñas Uruguay manifiesta juicio y castigo a los responsables directos e indirectos del doble infanticidio de Liliana y María Carmen, aparición con vida de Lichita Oviedo Villalba, libertad a Laura Villalba, presa por maternar, libertad a Carmen Villalba, presa política con condena cumplida, y libertad a todas y todos los presos por luchar. En ese sentido, recordamos la convocatoria para el próximo lunes 2 de septiembre, a 4 años del infanticidio de las niñas paraguayas. La campaña Eran Niñas Uruguay convoca a concentrarnos
ese día, en ese horario, en la Plaza Varela, Boulevard Artigas y Avenida Brasil. De más está decir que los esperamos a todas y todos en un nuevo gesto que indudablemente es necesario sostenerlo, reclamando la justicia y denunciando la impunidad que existe en nuestro país y sin dudas que existe en todo el mundo, donde se mantiene la impunidad a quienes reprimen y enfrentan a quienes luchan contra este sistema injusto y criminal para nuestra clase. Los esperamos este lunes y nos volvemos a encontrar la próxima semana desde este programa de Voces de Lucha.
Reina en ese sitio, en ese lugar, una tensa calma. Ah, seguro. Es lo que tú decías, motorizado. Uno de esos cae. Vale. Lo mataron. No, bájese, señora. Salió uno, ¿no? No, prender la luz nos mata. No jodas.